Pues buenos días a todos y muchas gracias por la asociación por invitarnos a participar en la mesa redonda, ¿no? Y además yo creo que lo da un barniz del sector asegurador que creo que será para muchos nuevo para todos ustedes, ¿no? Tengo el gran placer y el honor de compartir la mesa con dos amigos y grandísimos profesionales que os los presento inmediatamente. Primero a Laura Duque. Ambos tienen una experiencia, yo creo, profesional muy rica, tanto en el ámbito de regulación, porque Laura es inspectora de seguros, ha sido subdirectora general de la Dirección General de Seguros. Posteriormente, luego ha estado en la práctica regulatoria y compliance en la firma Deloitte y actualmente es la subdirectora general de cumplimiento y desarrollo orgánico en mutualidad de la abogacía. Y además es miembro de los consejos de administración de dos entidades como es Expertia Seguro y CESDE, que es la Compañía Española de Seguros a la Exportación. Con lo cual, buenos días y bienvenida, Laura. Gracias, Fernando. Y también me acompaña a Fernando Moreno. Fernando Moreno, que también como Laura son inspector de seguros del Estado, también ha sido subdirector general de la Dirección General de Seguros y posteriormente luego ha desarrollado profesionalmente en el Grupo Santa Lucía, donde actualmente es director general de Supervisión y Gestión de Riesgos y a su vez es miembro del comité ejecutivo del grupo. Bueno, Laura también es miembro del comité ejecutivo del grupo, con lo cual, bienvenidos y a los dos os lo agradezco. Gracias. Por lo tanto, vamos, si queréis, a desarrollar un poquito el ámbito que teníamos previsto con todos vosotros. Y bueno, pues primero a mí me gustaría, dado que el sector asegurador es un sector, pues a lo mejor que es más novedoso sobre el sector financiero que habéis tenido esta mañana, simplemente poner en contexto pues, cuáles son los principales retos a los cuales se enfrenta el sector y los principales riesgos que podemos poner encima de la mesa y a partir de los cuales podemos debatir, ¿no? Me imagino que en todos los entornos de incertidumbre e inestabilidad geopolítica que tenemos actualmente, ¿no? Y donde en ese entorno, pues yo creo que la parte regulatoria juega un papel que yo creo que es fundamental. Y bueno, pues sí que es verdad que en contraposición con otros sectores, pues actualmente el sector asegurador se encuentra pues en un foco muy de crecimiento, de desarrollo y de aumentar su base de clientes y optimización de costes y por lo tanto bien entendido que estamos en un momento de fortaleza tanto del activo como del pasivo. Yo creo que las cuentas del ejercicio del sector asegurador han sido bastante potentes, por entendernos, y tiene una diversificación de cartera de inversiones pues que también se ha visto, yo creo, mitigada pues con los eventos que hemos tenido últimamente, ¿no? Y bueno, pues eso hace o configura que en un entorno regulado pues lo da una garantía donde podamos tener una resiliencia a lo que sería el entorno actual. En este sentido, pues para empezar o para comenzar con vosotros con una visión del marco regulatorio y cuáles son los temas más relevantes, pues yo creo que nosotros como entidad aseguradora pues vivimos en una norma o en un sector que también está muy regulado y donde las compañías a su vez pues nos enfrentamos a normas que cada vez son más exigentes y cada vez son más complejas, ¿no? Donde al final los principales gaps que vamos encontrando es que muchas veces la regulación no nos está avanzando al ritmo que avanza la gestión de las compañías, que yo creo que es un tema que eso es fundamental, que la regulación también nos está impactando de manera muy directa en cómo gestionamos las entidades y que todo ese entorno, esas normas que cada vez son más complejas, pues conllevan principalmente un coste, pues yo creo que generalmente en servicios externos y en plazos de implantación largos y donde ejemplos tenemos en normativas que han surgido últimamente, SEADORA, IRD, etcétera, ¿no? IFRS 17 o actualmente lo que sería Solvencia 3, ¿no? Entonces, a mí me gustaría comenzar, si quieres, por ti, Laura, ¿no? Y considerando un poquito que todas estas normativas que estamos implantando, pues una pregunta que nos podemos hacer es si realmente están suponiendo un marco útil y es relevante o no para los ciudadanos y para los consumidores, que yo creo que al final lo que se trata es de ver en ese contexto cómo consideras tú si está o no alineado con lo que podíamos esperar
desde el punto de vista de la relevancia para los consumidores. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. Gracias a SCOM también por invitarme y a todos vosotros por poder compartir este rato con vosotros. Pues la verdad es que es una pregunta no fácil. En primer lugar, porque en mi opinión, y la verdad es que tanto Fernando como yo, que también hemos vivido el otro lado de la película la responsabilidad de tener que escribir algo que luego sale en el BOE, la intención buena yo creo que sigue ahí. Y no solamente porque, bueno, pues en los corazones de quienes se ocupan de impulsar las iniciativas regulatorias, tanto en España como desde Europa, pues pretendan generar un impacto positivo para el desarrollo del sector asegurador, sino porque incluso está en el corazón del primer artículo de la LOSEAR, que es la ley por antonomasia de la regulación y supervisión de las entidades aseguradoras. Lo que pasa es que a veces el cómo se convierte eso en algo que al final leemos en el BOE y cómo se aterriza en la práctica, pues en términos de alguna persona que incluso a día de hoy está en la Dirección General de Seguros, pues en algún ámbito, ¿qué monstruo se ha creado? Entre todos la mataron y ella sola se murió. Por ejemplo, la norma de recuperación y resolución de entidades aseguradoras, que bueno, pues va a ser uno de los to-dos de las entidades más grandes, no a lo mejor de todas, pero sí de las entidades más grandes, con un impacto muy relevante en las entidades más grandes en el sector asegurador español. Tiene una carga de implementación tremenda, muy inspirada en las cosas que han sucedido años antes en el sector bancario, porque al final ciertas normas pues asumen un desarrollo transversal y lo que sucede en el sector bancario y de valores pues termina sucediendo regulatoriamente en el sector asegurador, pero que cómo se ha traído a la práctica y cómo se ha terminado de convertir en un conjunto de obligaciones normativas, pues a mí, pues constructivamente lo digo, pues me genera ciertas, opiniones de hacía falta todo esto para llegar a donde se quiere llegar, que tiene una voluntad de llegar a algún sitio bueno, que es si una entidad tiene problemas, que los consumidores sufran poco y cómo podemos prevenir que los consumidores sufran poco. Ciertas normas, por ejemplo, la divulgación sobre sostenibilidad. Pues la sostenibilidad yo creo que a nadie le parece mal, como voluntad teleológica de que las entidades financieras y particularmente por lo que me toca las aseguradoras, generemos un impacto positivo en la sociedad. ¿Hacía falta todo esto para poder convertir en realidad que generemos un impacto positivo en la sociedad? Pues hombre, la propia von der Leyen está dando marcha atrás. No voy a decir yo nada más. Y con esto, pues tenemos muchos otros ejemplos. Yo creo que la voluntad de generar un impacto positivo y ayudar a que el sector asegurador pues, trate mejor a sus clientes, informe mejor de sus productos, gestione mejor sus riesgos, pues preside las iniciativas regulatorias e inspira. Luego, ¿cómo se convierte eso en donde está el demonio, que es en los detalles? Pues a veces se logra y otras, bueno, pues vamos a decirlo constructivamente, hay recorrido para el desarrollo. Muchas gracias, Laura. En esa manera, en esa visión constructiva, hemos mirado al lado del ciudadano, pero si miramos el punto de vista de lo que sería la compañía, ¿cómo ves el contexto regulatorio y cómo está afectando el contexto regulatorio en lo que sería la gestión de las propias entidades, Fernando? Muy bien. Bueno, antes de nada, agradecer la invitación a SCON y pues, a los compañeros de mesa y bienvenidos a todos a este congreso, ¿no? Sí, la verdad es que yo también un poco lo que he vivido, ¿no?, en los últimos años en la Dirección General de Seguros es que toda la normativa giraba en torno a normativa sectorial propia de seguros, ¿no? Teníamos, bueno, pues la ley de contrato de seguros, teníamos la ley de ordenación y supervisión, teníamos ley de mediación, que se llamaba antes de la ley de distribución,
y al final era una normativa muy específica para el sector asegurador, ¿no? Ahora lo que estamos viendo es que hay un montón de normas europeas, que algunas de ellas las has comentado, Laura, en el que son normas globales que afectan al sector financiero en su totalidad y no tanto al sector asegurador, ¿no? Son normas predictivas, son normas de anticipación, donde el supervisor, que ya no es un supervisor de seguros, pues quiere que todos los supervisores financieros trabajen de forma conjunta, exista bueno, pues, homogenización de criterios, de supervisión, metodologías, etcétera, ¿no? Con lo cual, desde un punto de vista normativo, sí que estamos viendo o estamos sufriendo, entre comillas, un cambio regulatorio o de perspectiva importante, ¿no? No solamente es una normativa sectorial, que por supuesto la seguimos teniendo, la sectorial propia de seguros, sino es una normativa mucho más global, una normativa financiera que parte además de la Unión Europea y que algunos de ellos son aplicación directa como reglamentos y otros son transposiciones en normativa propia, ¿no? Sin ser exhaustivos, bueno, pues acordaros de la RGPD, ¿no? La Ley de Protección, el Reglamento de Protección de Datos, un reglamento europeo. Acordaros lo que ha comentado del tema de sostenibilidad, que hay un montón de normativas muy complejas, todas pues europeas y que al final afectan no solamente al sector asegurador, sino a nivel global. El reglamento de divulgación, la CSRD, que todavía no se ha traspuesto en la normativa, el informe de sostenibilidad, o la directiva de diligencia de vida, todo el tema de DORA, también bastante potente a nivel financiero, y lo que se ha comentado hoy también, todo el paquete legislativo de inversión minorista que modifica pues, MiFID, que modifica IDD, PRIPS, etcétera, ¿no? Y como has comentado, Laura, el tema de la directiva de recuperación y resolución, que para nosotros es nuevo, pero que para vosotros en el sector bancario estabais desde el año 2014, si creo recordar, ¿no? Con lo cual, al final, todas estas normas son normas globales que convergen y que afectan a todos los subsectores dentro del sector financiero, ¿no? ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica un cambio importante desde el punto de vista del compliance de seguros. Porque el compliance de seguros sabía de ley y contrato de seguros, sabía de ordenación y supervisión de seguros, sabía de distribución. Y bueno, ahora mismo va a tener que saber de seguridad de la información, va a tener que saber de sostenibilidad, va a tener que saber de protección de datos. Es decir, pues bastante amplio, ¿no? Nosotros en Santa Lucía, ya lo comentaremos, ¿no? Pero la figura de cumplimiento normativo está dentro, como segunda línea de defensa, de una dirección general grande, una dirección general que reporta directamente al Consejo y al CEO de la compañía, y donde esta dirección general cada vez ha ido creciendo más y ha crecido mucho en la parte de compliance, ha ido creciendo mucho en la parte de cumplimiento en cuanto a que existe un departamento de protección de datos, existe un departamento de sostenibilidad y existe un departamento de seguridad de la información. O sea, toda la parte de ciberseguridad está dependiendo ahora mismo de la Dirección General de Supervisión y Gestión de Riesgos, ¿no? Por lo tanto, yo lo que estoy viendo es que es necesaria una mayor especialización de los departamentos de cumplimiento, ¿no? En esa centrar el balón, digamos, en términos futbolísticos de la normativa y de lo que es la función principalmente de cómo la estáis articulando y donde la especialización, la cultura forma parte, yo creo, implícita de ese nuevo modelo de gestión que se implanta desde las entidades aseguradoras. ¿Cuáles son los retos? Fernando ya ha señalado alguno, Laura, que se encuentra la función de compliance para poder asumir la gran cantidad o este contexto regulatorio con todas las implicaciones que habéis puesto encima de la mesa. Pues yo distinguiría dos tipos de retos. Por un lado, los retos propios de las normas que no son aplicables a las entidades aseguradoras, y Fernando ya ha mencionado algunos que pues, son retos muy interesantes, y otro que es un reto que, en mi opinión, fue, es y será, que es el reto pedagógico de los compliance officers, de trascender y permear toda la organización para lograr que toda la organización pues incorpore el cumplimiento normativo de forma genuina y que el compliance by default sea pues uno de los elementos que nos ayuden, porque nosotros, bueno, pues como segunda línea de defensa estaremos ahí para
servir y proteger, para ayudar, ya sea preventivamente o correctivamente, pero en la medida en que consigamos permear culturalmente pues todas las áreas de la organización, nos va a facilitar la vida. Y este es un reto bueno, pues que es una carrera de fondo. A mí me gratifica mucho cuando vamos dando pasos que nos permiten pues, decir, bueno, ahí tengo un champion, que es un colaborador que me ayuda y que me va a ayudar en el área tal o en el área cual, y conseguir esos pequeños logros son, en mi opinión, extraordinariamente relevantes, porque me amplían el departamento sin ampliar el headcount. Algo que tú quieras puntualizar, Fernando, completar de lo que serían No, yo- las retos o alternativas. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Laura, ¿no? O sea, aparte de crecer o no crecer como cumplimiento normativo, es necesario que los equipos de primera línea colaboren para ello, ¿no? O sea, está claro, o sea, no puedes meter a 100 personas dentro del departamento de cumplimiento, ¿no? Pero sí que es necesario, pues eso, que sea una colaboración estrecha y por lo menos tener a una persona dentro de cada departamento que de alguna manera colabore contigo para implantar la norma, ¿no? En nuestro caso, aparte de que funcionamos de esa manera y los riesgos legales se levantan, pues a través, primero se levanta la primera línea de defensa y posteriormente nosotros lo completamos, supervisamos cuáles son esos riesgos legales que implanta la primera. Sí que yo estoy viendo la necesidad de que el Departamento de Protección de Datos cada vez sea más potente, ¿no? Sobre todo porque las nuevas tecnologías, analítica avanzada, la IA, pues está ahí y cada vez el análisis de esta nueva era que nos viene, necesitas un departamento más potente del que teníamos hasta hace poco, ¿no? Eso es verdad. Las aseguradoras somos entidades intensivas en gestión de datos personales, y nosotros en Mutualidad, en el área de protección de datos, hemos incorporado una persona que es especialista en derecho de IA, porque creemos que el negocio evoluciona necesariamente incorporando herramientas de inteligencia artificial, y nosotros pues necesitamos dar respuesta también a esa evolución del negocio. Al final, desde el compliance entendemos que tenemos que acompañar el desarrollo de la actividad aseguradora de la compañía, y si el desarrollo implica pues que tenemos que dar expertise en ese área también, pues no necesitamos internalizarlo y tenerlo muy presente en cada cosa que hacemos, porque cada vez la inteligencia artificial, y luego lo veremos, pues la tenemos, no sé, como el oro del pirata, aquí puesta, continuamente. Sí, creo que habéis sacado un tema que, aunque le tratemos luego, yo creo que es clave, que es el de la inteligencia artificial, y que yo creo que lo trataremos un poquito de abordar en las dos ópticas, es decir, cómo se utiliza o cómo se puede aprovechar la inteligencia artificial en la función y los riesgos que vienen derivados del uso de la inteligencia artificial. Pero yo, aprovechando este bloque, si queréis, más introductorio y aprovechando el expertise que tenéis vosotros, que ambos habéis sido subdirectores generales de la DGS, no quería finalizar sin abordar un punto que es la relación con el regulador. Es decir, al final hay un apartado donde las normas son complejas, abarcan cabeza a más unidades dentro del negocio, etcétera. Y por lo tanto yo creo que aprenden ellos y aprendemos nosotros. Entonces ahí os quería preguntar un poquito qué mecanismos de diálogo con el regulador estáis estableciendo, no solo como garantía del cumplimiento, sino también un poquito buscando la transparencia y buscando la anticipación, Laura. Pues en el one-to-one, la relación con nuestra experiencia, por lo menos, la relación con la Dirección General de Seguros es una relación muy fluida, y básicamente se basa fundamentalmente en la reciprocidad, en que cuando nosotros tenemos asuntos trascendentes, proactivamente se los trasladamos, y también en que cuando ellos nos piden cosas, las actuaciones de revisión ya desde hace unos años ya no son las actuaciones de supervisión o de inspección genéricas que eran cuando nosotros aprobamos la oposición y hace más tiempo,
que eran más inspecciones genéricas, sino que ahora la Dirección General de Seguros suele ir a mirar cosas puntualmente. Pues quiero ver no sé qué, pues información sobre tal tema o sobre tal otro. Suelen ser actuaciones de supervisión más breves y muchísimo más enfocadas. Y en eso lo que tratamos es de ser sinceros, de explicar, porque por muy empática que sea la DGS, hay cosas las normas se las saben de maravilla, pero la cruda realidad de los procesos de las compañías, pues a veces tenemos que trasladarlos y explicarlos. Y en eso, pues lo que nos funciona es total transparencia y aquí estamos. Mira lo que tú quieras, yo te cuento todo lo que necesites y te doy toda la información que tengo sobre lo que me estás pidiendo. Hay cosas que están en la realidad y cosas de eso que hablábamos antes de la norma que a lo mejor pues están en la norma que dice no sé qué, que es pues las moscas, y hay otras que son los elefantes. Atendamos primero a los elefantes y te explico de las moscas todo lo que tengo. Y luego ya me dirás tú si en no sé qué tengo que mejorar tal, pues fenomenal, ya me pongo y lo hago. Pero en esa relación transparente de responder a lo nuclear y de atender todos los requerimientos, pues como tenemos muy buen fair play, la relación es fácil. En esa relación fluida, transparente que comenta Laura, a mí me surge un poquito donde yo iba antes, es decir, la norma es compleja y entonces se lleva a cabo la implantación en distintas fases, ¿no? Entonces ahí, Fernando, me gustaría un poquito en la experiencia vuestra, es decir, ¿cuándo es el momento mejor de articular normas tan complejas y anticiparse que parece que es lo que decía Laura, antes o en fases tempranas haber terminado un proyecto, finalizar un proyecto? No solo entra, vosotros representáis funciones que son de compliance, de riesgos, etcétera, pero también a veces hay funciones de negocio a la hora de implantar. Es decir, ¿cómo articuláis esa relación con el supervisor cuando hay varias unidades, cuando hay normas complejas? Pues yo qué sé, la normativa DORA, que al final entra tecnología, entran actores que son, si queréis, no habituales dentro de la relación con el supervisor. Entonces, ¿cómo lo habéis o cuál es la experiencia que habéis tenido o lo que nos puedas comentar y señalar en este punto? Sí, un poco lo que ha comentado Laura. Yo creo que la forma de hacer inspecciones ha cambiado, ¿no? Yo, pues, cuando estaba en la Dirección General de Seguros y era su director general de inspección, nosotros hacíamos inspecciones globales y inspecciones muy encaminadas a la solvencia de la compañía, quizás también tema normativo, ver tema de pólizas, etcétera. Pero claro, no había la normativa que hay ahora. Ahora es muy complejo hacer una inspección global porque hay muchísima normativa que tienes que verificar que se están aplicando y en una inspección global te puedes tirar un año. O sea, es imposible. Entonces, lo que está haciendo la Dirección General de Seguros, lo estamos viendo ahora mismo, es hacer inspecciones parciales, inspecciones para verificar el cumplimiento de la norma parcial. Por ejemplo, hemos tenido inspecciones hace no mucho de sostenibilidad y solamente mira sostenibilidad. Hemos tenido otro tipo de inspecciones sobre, por ejemplo, algo de protección de datos y sobre todo inspecciones ahora mismo estamos viendo DORA, ¿no? Que es lo que más están viendo, el tema de comunicación de incidentes al supervisor y bueno, pues inspecciones muy concretas, muy especializadas en las que bueno, pues tienes que saber bastante de la norma, cuando la norma es bastante complejo, y la hora de aplicar esa norma, que es lo que están buscando, o sea, cómo estás aplicando esa norma, ¿no? De tu pregunta, Fernando, ahí el papel del compliance es un papel de coordinador impulsor. Coordina la relación con la Dirección General de Seguros, con el supervisor, y no solamente coordina a posteriori cuando viene la Dirección General de Seguros y coordina con todos los departamentos y bueno, pues oye, pues esta parte te haces tu cargo, esta parte te haces tú, etcétera, ¿no? Y es ese interlocutor directo con el supervisor, sino también cuando las normativas hay que aplicarlas, hay que implantarlas en la compañía, también actúa como coordinador y como impulsor de la norma, ¿no? Para mí el director de cumplimiento normativo también es un director coordinador de implantación de norma y por lo tanto relación con el resto de las áreas. Pasando, si queréis, desde un punto de vista más de una visión global que hemos dado de la normativa, de la regulación, del regulador, y aterrizando, si queréis, en un nuevo contexto que sería más propio del desarrollo de la función, ¿no? Y
que es una función que desde el punto de vista de la función de cumplimiento es una de las funciones claves que señala la normativa, ¿no? Pues, y para aterrizar lo que es desde su propia ubicación e independencia, ¿dónde queréis o dónde está ubicada mejor la función si se quiere, por un lado, preservar independencia y, por otro lado, también garantizar ese cercanía al negocio? Es decir, ahí es un poco una pregunta a contestar quién de los dos queráis para poder ubicar, para poder mostrar en vuestro día a día, en vuestro ejemplo, lo que en el fondo es cómo se puede garantizar esa independencia y esa alineación con el negocio. Pues mira, Fernando, en nuestro caso, la función de cumplimiento, la compliance officer del grupo soy yo. El equipo de cumplimiento que depende de mí, pues actúa con independencia en sus actuaciones de revisión, pero hacemos como dos tipos de cosas. Y eso también va ligado a que para garantizar esa cercanía a lo que pasa y que no me entere o no nos enteremos o la gente del equipo de compliance pues se entere en la máquina de café de lo que pasa en la primera línea, pues yo soy miembro del comité ejecutivo. Con lo cual, pues ahí estoy conociendo de primera mano pues las decisiones y la implementación de las decisiones estratégicas y del desarrollo del negocio. Lo cual no obstaculiza para que el equipo que depende de mí, cuando realiza sus acciones de revisión, pues las realiza y yo soy un poco facilitadora de pedirles a mis compañeros del comité ejecutivo, oye, tal equipo que depende de ti, mira, tiene un plan de acción por aquí que lo tenemos que impulsar o necesitamos mejorar esta cosa o tal otra. Otra cosa que pasa es que yo reporto con independencia, por cierto, que es lo que dice la norma, pero es que os lo juro que es verdad. Yo reporto al Consejo de Administración, que en las mutualidades tenemos esta peculiaridad de que a veces lo bautizamos con otro nombre, en nuestro caso le llamamos Junta de Gobierno, y cuando reporto, pues reporto. Nadie cambia una coma del informe que yo hago, como tiene que ser por otro lado. Y de esa manera, pues hacemos convivir que yo actúo con independencia, gracias a que tengo un equipo que hace lo que tiene que hacer, pero somos conocedores de qué es lo que pasa en las primeras líneas, porque también formo parte del comité ejecutivo, y además cuando hacemos las cosas, las hacemos como en dos niveles, en dos ámbitos. Claro, por un lado tenemos la gestión prospectiva del riesgo de incumplimiento. Esta es la frasecita maravillosa que tiene la Directiva de Solvencia II cuando habla de la función de cumplimiento normativo. Y luego tenemos la función de verificación, que es ex post. Pero la gestión prospectiva es ex ante. Entonces, el equipo de compliance también participa en algunas ocasiones en implementaciones de normas o en lanzamiento de proyectos X, los que sean, lanzamiento de productos, implementación de nuevas tecnologías, etcétera. De tal manera que de forma distinta a asesoría jurídica, que esta es una línea divisoria que es gris y que en cada compañía se pinta pues como se piensa que se tiene que pintar, porque no es sencilla. Nosotros hemos conseguido pues hacer una especie de, la verdad es que con muy buen fair play, porque nos llevamos fenomenal con asesoría jurídica, pero hemos tratado de aquí estáis vosotros y aquí estamos nosotros, de tal manera, y no dependemos jerárquicamente ni ellos de nosotros ni nosotros de ellos. Somos dos equipos distintos que nos llevamos bien, pero que somos distintos con funciones distintas. De tal manera que también cuando compliance participa en esos proyectos de los que yo os hablaba de gestión prospectiva, o sea, cuando participamos en una implementación o en una adaptación de una norma o damos criterios sobre algo, no estemos pasando esa línea de lo que tendría que hacer asesoría jurídica, porque si no puedo entrar incluso en dificultades de riesgo de autorrevisión, que en su caso pues ya la resolveremos, porque como hay varias personas en los equipos, pues ya vemos un poco cómo lo tenemos que hacer para luego no caer en el riesgo de autorrevisión. ¿En tu caso, Fernando? Sí, bueno, en nuestro caso, pues parecido, ¿no? En el sentido de que la normativa de Solvencia II te indica que tiene que ser independiente la función de cumplimiento normativo, junto con otras funciones, función actuarial, función de riesgos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nosotros sí que tenemos autonomía e independencia en la toma de decisiones. En nuestro caso, concretamente,
ya lo he comentado, hay una dirección general que se encarga de la segunda línea, donde todas las funciones que están vinculadas con la segunda línea están dentro de la dirección general. Esta dirección general depende del comité ejecutivo y depende directamente del CEO de la compañía, ¿no? Por lo tanto, la independencia la tenemos porque, bueno, pues, estamos al mismo nivel que una dirección general financiera, una dirección general de negocio. No supervisamos estas direcciones y, por lo tanto, no dependemos jerárquicamente de ellos. Estamos al mismo nivel que ellos. Y luego también lo más importante lo que de cara a independencia, aparte de tener autonomía, por supuesto, es la indemnidad como tal, que sería, bueno, pues la libertad intelectual, ¿no? La que la has comentado tú, ¿no? O sea, decir, oye, los informes no me los toca nadie, ¿no? Esa libertad intelectual creo que es fundamental, ¿no? El poder dar opinión, poder emitir un informe y que nadie ponga en tela de juicio eso, o que por lo menos no tengas presiones desde un punto de vista interno para tener que cambiar nada, ¿no? Reportamos, por supuesto, directamente al Consejo de Administración. Y en relación con el negocio, nosotros entendemos que el cumplimiento normativo debe estar separado de asesoría jurídica. ¿Por qué? Porque entendemos que el cumplimiento normativo es una función más de anticipación, mientras que asesoría jurídica es una función más de reacción, ¿no? O sea, asesoría jurídica está pues para cuando ha pasado algo y por lo tanto recibimos una demanda, recibimos una sanción y asesoría jurídica está para bueno, pues dar respuesta a esa demanda, a esa sanción, ¿no? Nosotros de cumplimiento normativo entendemos que es más nuestro papel de anticipación en el sentido de tienes que bueno, pues ver qué proyectos hay ahora mismo en la compañía, indicar si esos proyectos cumplen la norma o no la cumplen, cómo cumplir la norma y entonces evitar, por así decirlo, el riesgo de incumplimiento normativo y, por lo tanto, generación de sanción o generación de una posible demanda, ¿no? Por lo tanto, para mí, separar cumplimiento normativo de asesoría jurídica yo creo que tiene sentido, es importante y el papel es distinto, ¿no? El papel de cumplimiento normativo para mí es un habilitador de negocio en ese sentido, ¿no? Nosotros trabajamos de la mano directamente en los proyectos que tiene la casa, de momento inicial del proyecto. Estamos dentro del equipo de proyectos, justamente verificando que cuando el proyecto vaya a más, pues bueno, pues vemos si se está cumpliendo con la norma o está faltando algo para dar cumplimiento a la norma, ¿no? Por lo tanto, es un habilitador de negocio y no tanto como un freno, ¿no? Pero también tiene la vertiente, como ha comentado Laura, de policía, entre comillas, ¿no? O sea, o de supervisión, ¿no? O sea, tenemos la vertiente de oye, participamos con negocio, anticipamos los proyectos de negocio, pero también supervisamos a posteriori si todo se está cumpliendo correctamente, ¿no? Porque si no, al final, el cumplimiento normativo se convierte en una especie como de bombero, ¿no? Estamos hablando de policía, bueno, en el que al final, oye, sirves para apagar los fuegos o sirves para intentar cubrir los defectos que puede tener un determinado proyecto, ¿no? Y la idea no es esa, la idea es intentar, yo siempre lo digo, o sea, ¿somos supervisores? ¿Somos policías, inspectores dentro de la casa? Bueno, sí, en parte, pero también me gusta tener el gorro de asesor, ¿no? Ponte de asesor en un primer momento en el proyecto y luego, si quieres, ponte de policía, pero primero de asesor es muy importante para evitar el freno en el negocio y el freno en los proyectos. En ese sentido de doble gorra, ¿no? Que tú decías de policía, de asesor, de independencia, ¿no? ¿Dónde consideras, y te lo pregunto a ti, Fernando, más, es dónde se ayuda desde compliance a gobernar más? ¿Desde un punto de vista más de la tranquilidad, más desde dónde es tranquilidad hacia un consejo o dónde la posición también da un valor añadido y dónde también es más incómoda, ¿no? O sea, ¿dónde ves tú ese posicionamiento dentro de lo que sería el sistema de gobierno? Yo creo que las tres líneas de defensa están claras, ¿no? Y al final llegas a la tercera línea de defensa y dices auditoría, ¿no? Entonces, al final muchas veces se mezcla lo que es segunda línea con tercera, porque oye, si la segunda línea eres un inspector que estás ahí dentro de la compañía, ¿no? Y que estás vigilando y estás supervisando lo que está mal, pues al final la tercera línea, ¿para qué está? O hay una especie de mezcla, no sabes, ¿no? Es verdad, y me vais a decir, no, es que tercera línea no ve todo. Es verdad, la tercera línea cada año tiene su propio plan de auditoría y no ve todo, ¿no? Entonces, doble gorro es fundamental. Pero a mí siempre me gusta decir y es muy difícil nosotros trabajamos con la primera línea. Nosotros trabajamos con el negocio día a día y nosotros tenemos que ser asesores de negocio. Luego vigilaremos y supervisaremos un poco cómo se ha cumplido, ¿no? Pero en un primer momento es muy importante estar en los proyectos y estar en el negocio diario, porque si no te conviertes en auditoría.
Si dejas pasar el tiempo y el negocio funciona y tal, pues al final dices, oye, pues esto está mal, ya, pero me lo puedes haber dicho antes, ¿no? Entonces, yo creo que es importante un trabajo muy directo con la primera línea. Y es difícil, claro que es difícil. Quizás sea lo más complicado. ¿Por qué? Porque al final es una línea tan fina que si te colocas mucho en la parte de primera línea ya estás haciendo tu función también como supervisor. Entonces, yo creo que ahí está la dificultad, de moverte entre una primera y una segunda línea. ¿Crees, Laura, que en esa línea tan delgada que decía Fernando, pero yo creo que es una opinión que yo estoy muy de acuerdo y es muy difícil, si te alineas mucho hacia un lado puedes perder independencia o no? Eh, Es decir, si estamos muy alineados al negocio, perdemos esa independencia. Si estamos muy alejados al negocio, nos quitamos esa gorra que decía Fernando de asesoramiento porque tu valor añadido pues dista mucho de las necesidades o las complejidades que puede haber. a mí me gusta mucho una palabra que usa la CNMV, escepticismo. Eh, Porque hay que estar cerca, como dice Fernando, yo también lo entiendo así, estar cerca de lo que está sucediendo, porque tenemos una labor también preventiva del riesgo. La función de cumplimiento, en mi entendimiento, es una función de gestión de riesgos de cumplimiento. Pero cuando uno gestiona riesgos, tú eres CRO, Fernando, pues tienes una labor de prevención y otra de mitigación. Entonces, en esa labor de prevención hay que estar cerca de lo que sucede, porque si no, pues te conviertes un poco en bombero o, o en enterrador, que es peor todavía. Entonces, en ese estar cerca, pues implica, eh, yo os contaba antes, cuando nosotros tenemos equipos que participan en proyectos de implementación de algo, de lanzamiento de un nuevo producto, de implementación de una nueva tecnología, pues ¿qué papel juegan en esos proyectos? El papel de el asesor desde una determinada óptica, que al final es un asesor que no es stopper. Y yo creo que este es uno de los elementos que, que distinguen, por ejemplo, a la asesoría jurídica de cumplimiento, en mi opinión. Cumplimiento es un gestor de riesgos. Yo te aviso porque mi función es avisarte de que aquí hay un riesgo. Y si haces esto, pues oye, lo mismo el día que te revise te pongo un rojo. No te va a gustar, pero ya te lo estoy avisando. Tú haz lo que quieras con tu libertad, como yo les digo a mis hijos cuando les digo que tengo dos hijos de 13 y 14 años. Cuando yo les digo que con su libertad hay algo que no deberían hacer, pero que si no se atengan a las consecuencias. Esto es un poco lo mismo. En esa labor pedagógica de la que os hablaba al principio, de lograr que la organización vuele por sí sola, genuinamente, en el ámbito del compliance, nosotros entendemos que tenemos que avisar y que tenemos que pedagógicamente enseñar, porque nadie nace aprendido y no tiene por qué ser todo el mundo especialista en, me lo invento, la ley de servicios de atención a la clientela o Solvencia 3 o lo que fuere. Pero una vez que les hemos avisado, pues oye, el día que pase algo, y así mantenemos un poco la independencia. Yo te aviso, luego te llegaré y te revisaré. El día que me toque, porque en el plan de cumplimiento toca revisar no sé qué proceso o no sé qué cuestión, pues ya veremos lo que sucede. Y si te tengo que decir que esto pues está regular y lo tienes que mejorar, pues haremos un plan de acción y te ayudaré a explicándote qué es lo que tienes que cambiar. En ese sentido, sí que me gustaría acabar este bloque con una pregunta un poquito, es decir, ¿habéis tocado relación con el negocio? ¿Habéis tocado independencia, acceso a lo que serían los órganos de administración? Pero hay más de lo que hacéis. Y entonces a mí me gustaría ponerme en el otro lado. ¿Qué es lo que realmente espera un consejo de administración de una función de cumplimiento? ¿Espera más que le alerte? ¿Espera más que le tranquilice? Es decir, ¿qué es lo que tú consideras, Fernando, qué es lo que espera un consejo de administración de estas funciones? Yo creo que lo que espera un consejo de administración sobre todo es estar tranquilo, ¿no? Es tranquilidad. Yo creo que para lo que nosotros reportamos o lo que nosotros, el valor añadido, si se puede decir así, que tiene una función de cumplimiento con respecto al consejo es la tranquilidad. O sea, una función de cumplimiento en la que el consejo ve, oye, pues que, como hemos comentado, has empezado con asesoramiento del negocio, luego tienes tu informe
de compliance, indicas lo que está bien, lo que está mal. Eh, para ellos eso es fundamental, ¿no? O sea, vale, sí, también la normativa, ¿no? El asesoramiento, pues también importante, el asesoramiento, la formación al consejo, ¿no? Es decir, qué normas están saliendo, cómo nos pueden impactar, qué es lo que hay que hacer, qué no hay que hacer. Por supuesto, el consejo tiene que estar informado, formado y para ellos es importante, ¿no? Saber que está entrando un montón de normas y que tú las estás impulsando, coordinando, como hemos dicho antes, dentro de la compañía y que las estás incorporando en el día a día. Para ellos es muy importante. Pero el hecho de darles confianza y seguridad de que lo que estás haciendo está haciendo bien y que no les va a caer ninguna sanción, que no va a haber ningún problema de este tipo, creo que es el valor añadido que está generando el compliance. Eh, Estoy totalmente de acuerdo y complementariamente, claro, yo os voy a contar una experiencia un poco peculiar. Mutualidad, para los que no lo conozcáis, es una mutualidad de previsión social cuya denominación social, porque la marca es mutualidad, su denominación social es Mutualidad General de la Abogacía. Es una aseguradora de vida que gestiona unos 11.000 millones de euros, que nació hace ya más de 75 años, fundada por los colegios de abogados de España. Mi consejo de administración, que ya os decía que nosotros le llamamos Junta de Gobierno, está formado mayoritariamente por abogados. Y entonces, pues la función de cumplimiento la entienden. Esto ya yo sé que es un camino que tengo ganado, que a lo mejor en otras entidades pues no sucede tanto, pero la entienden y les gusta. Porque claro, es que tienen una formación intrínseca ellos ya que la traen puesta así. Entonces, ¿cuál es el valor que les da la función de cumplimiento? Pues os diría tranquilidad. ¿Cuál es el primer punto de tranquilidad para ellos? Es que me lo preguntan así. O sea, cuando yo les reporto, es como yo ya hago el reporte por orden, porque ya sé lo que más les gusta. Entonces, lo primero, el compliance penal. Esto está bien, entonces ya sigo a lo siguiente. Esto, separar las moscas de los elefantes y darles confort en, bueno, pues hay cosas que mejorar, sí, siempre las hay, siempre hay alguna cosita que tienes que mejorar. ¿Son moscas o son elefantes? No hay elefantes, fenomenal, estamos felices. Las moscas, bueno, pues ahora me las cuentas y ya está. Y luego la otra cuestión que les gusta es ¿qué nos viene? La gestión prospectiva de cuáles son los principales impactos normativos que vamos a tener y cómo de preparados estamos, porque hay algunas cuestiones que tienen un impacto nuclear en la estrategia o tienen un impacto nuclear en los presupuestos. Y eso también les importa bastante desde el punto de vista del Consejo. Y estos son fundamentalmente los temas a nivel de Consejo. Darles el confort priorizado, claramente priorizado, de primero el primer higiénico, que es el penal, y luego vienen los regulatorios, que también son súper importantes porque somos una entidad regulada, separando lo relevante de lo que es más accesorio. Y luego también tengo la suerte de que tengo un consejo que la formación les encanta en materia jurídica, porque claro, es que son lo que son. Entonces, cuando yo les digo, un poco, con una sonrisa, pero con el peso de la norma que está detrás, y me entienden a la primera, os vengo a dar una formación en materia de prevención de blanqueo de capitales, ya sabéis que os voy a examinar. Y hacen, ya ellos asumen, Laura, ¿hay examen después? Sí, hay examen después. Este tipo de cosas es lo que le importa, pero porque ellos entienden que su responsabilidad como consejero también está cubierta mejor cuando hacen esas cosas. Entonces, es verdad que a lo mejor por el perfil, pues tengo un poquito de camino andado, pero la labor pedagógica hay que seguir haciéndola siempre. Pasamos, si os parece, a la última parte, ¿no? Que me gustaría tratar con vosotros, que es más derivada de lo que es la parte de tecnología y de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, tenemos un bloque que, para respetar un poquito el tiempo, os voy a hacer tres preguntas muy diferentes, ¿no? Unas de utilización y otras más de los riesgos derivados del uso de la IA, ¿no? Fernando, tú comentabas al inicio de la intervención, y es uno de los puntos donde yo creo que la tecnología está avanzando más, que es todo el tema de la calidad del dato, ¿no? Entonces, ahí yo te diría,
En el caso vuestro, ¿qué papel está jugando la calidad del dato? Sí, yo creo que el tema de calidad del dato, bueno, pues ahora tiene mucha más relación, o sea, más importancia, ¿no? Con el tema de la innovación, como hemos comentado, ¿no? Pero a mí me gusta siempre decir que la calidad del dato siempre es importante, ¿no? O sea, parece que si no hay dato ahora mismo ya no hay nada. Y es cierto, si no hay dato no hay IA, ¿no? Pero la calidad de datos ya existía antes, o sea, para nosotros, ¿no? Desde el punto de vista, estamos hablando del sector asegurador, para calcular las provisiones, si no tienes calidad del dato, pues cómo van a ser, cómo la vas a calcular, ¿no? Es imposible, ¿no? Y ya deriva hacia la solvencia, o sea, no sabes si es solvente o no solvente la compañía cuando no estás calculando correctamente las provisiones porque la calidad de datos es mala, ¿no? O la tarificación, pues no sé, si no sabes muy bien cómo tarificar, pues la información que te han dado no es correcta o la información que tú tienes o que has pasado de las pólizas a la base de datos no es correcta, pues tampoco puedes tarificar correctamente. Por lo tanto, puedes infratarificar, puedes sobretarificar, etcétera, ¿no? O retención, si quieres hacer una política de retención del cliente o de intentar hacer cruces eh, para obtener más captación de clientes, si no tienes calidad del dato, tampoco puedes retener, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la calidad del dato no es de ahora, o sea, ya viene de antes, ¿no? Lo que pasa es que es verdad y es cierto que la calidad de dato ahora mismo tiene mucha más fuerza, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una situación de una nueva situación de innovación tecnológica muy potente con el tema de la analítica avanzada, con IA, etcétera, ¿no? Y como suele decir, sin dato no existe IA, o si la IA no funciona sin dato, y sin un buen dato a través de una gobernanza del dato tampoco existe dato, ¿no? Una mala gobernanza de datos no existe dato como tal, como hemos dicho, ¿no? Por lo tanto, importante la calidad del dato, sí, antes y ahora también, ¿no? Si metemos en los datos en la IA información que no es correcta, pues posiblemente tengamos sesgos, posiblemente tengamos un problema de equidad y de predicción, ¿no? Que has comentado antes, o sea, proyecciones, predicciones, pues si no metes datos correctos, pues las predicciones no van a ser correctas, ¿no? Aparte de tener problemas de protección de datos o vas a tener problemas regulatorios, etcétera, ¿no? Por lo tanto, el dato pues tiene que ser un dato fiable, tiene que ser un dato completo, que te permita hacer predicciones correctas, que permitan mejorar la eficiencia desde el punto de vista de suscripción, desde el punto de vista de tarificación, desde el punto de vista de prestaciones, y eliminas pues el riesgo reputacional y el riesgo legal, ¿no? Por lo tanto, ¿datos importantes ahora? Por supuesto, si no, no estaríamos hablando de ella, pero también lo era antes. O sea que siempre ha sido importante, ¿no? La calidad del dato. He mencionado dos temas que yo creo son fundamentales, que es en los datos y en la calidad del dato, tanto del punto de vista numérico como desde el punto de vista, si quieres, de la naturaleza del dato, ¿no? Y uno de los puntos donde a día de hoy, en la implantación de la IA, pues yo creo que, no sé si más riesgo, desde luego tiene más controversia, son todos los temas que denominamos los dilemas éticos y por lo tanto hay parte de esos datos que se están utilizando y que pueden suponer un sesgo o bien en la toma de decisiones o bien una discriminación. Da igual si lo apuntamos hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero al final sí que es verdad que el reglamento está muy pegado a los temas de derechos fundamentales y está muy pegado a garantizar principalmente esos puntos de vista, ¿no? Entonces, en esa línea que antes Fernando comentaba tan delicada entre la segunda y tercera línea, en este caso es cómo consideras que juega una función de cumplimiento en esa delgada línea, ¿qué rol debe jugar? Porque claro, sí es fundamental el dato, pero mal utilizado también puede generar pues un tema reputacional y algún tema más inclusive con un carácter mayor a las compañías. Pues gran temazo. Os voy a contar cómo lo tenemos pensado y cómo lo hacemos en Mutualidad. En dos niveles. Desde el punto de vista de nuestra normativa interna. Cuando a finales de la década pasada la Comisión Europea publicó los principios éticos para una inteligencia artificial responsable, que fueron los que dieron lugar, fueron el génesis del reglamento de IA, que ahora mismo ya tenemos, pues en Mutualidad creamos un comité de ética para la inteligencia artificial, que ahora ya lo tienen más entidades. En aquel momento pues fue el primero que se creó en el sector asegurador, que es un comité que depende de nuestro órgano de administración y está formado por consejeros, directivos y expertos en inteligencia artificial, en regulación y en inteligencia artificial desde el punto de vista tecnológico. Y estas cosas, cuando tenemos casos de uso
y cuando nos planteamos usos de inteligencia artificial que creemos que son delicados en estos términos, porque hay usos de inteligencia artificial que es que los tenemos en nuestro día a día. Cuando el Teams te pone el enfoque suave para que aparezcas más mono, eso es una inteligencia artificial, pero eso no lo vamos a pasar por ningún sitio. Pero cuando tenemos casos de uso que pueden generar este tipo de, bueno, pues riesgos, pues sí que lo comentamos ahí. Desde el punto de vista de la gobernanza interna de la IA, para el análisis de los usos de inteligencia artificial, lo que hemos pensado es que no podemos incorporar herramientas de inteligencia artificial o aplicaciones, modelos de inteligencia artificial en genérico. No vale, pues vamos a usar Copilot. Copilot para todo. Pues no, Copilot para qué. Entonces, lo primero que hemos planteado es cada herramienta tiene su caso de uso y lo que se analiza es herramienta con caso de uso, pero no herramienta para cualquier cosa. A lo mejor Copilot es una cosa muy particular, pero bueno, pues hay mogollón de muchas herramientas distintas y bueno, pues he mencionado una porque es la de Microsoft y posiblemente pues esté al alcance de muchos de nosotros en el día a día. Y eso se analiza desde varios puntos de vista. Se analiza desde el punto de vista de la seguridad y también se analiza desde el punto de vista del compliance. Y desde el punto de vista del compliance, también desde el punto de vista de la privacidad y de la regulación de la IA, porque son como un enfoque arcoíris, poliédrico, que tenemos que converger todos de que desde nuestros distintos enfoques pues los riesgos están limitados para poder utilizar esas herramientas de IA que, por otro lado, forman parte y son un acelerador maravilloso de nuestra productividad y del mejor servicio que le podemos dar a los mutualistas y tiene que formar parte de nuestro día a día, pero con esa seguridad y ese confort de que cuando hacemos algo no estamos generando un perjuicio sin ser conscientes de ello, porque si no tendremos que ver de qué manera pues limitamos los riesgos, establecemos una capa adicional de supervisión para un determinado caso de uso o bueno, pues cada situación pues tiene sus posibles soluciones. Yo creo que el tema de la IA nos daría para una mañana. ¿no? Para una mañana entera, ¿no? Yo creo que simplemente ahí responderme con un sí o un no. ¿Estáis utilizando la propia función vuestra de cumplimiento de la IA? En algunas cosas sí. Las cosas así. Lo mejor es dejar el debate la duda, ¿no? Porque eso ¿En qué? lo cual genera para todos ustedes, pues bueno, pues nuevos retos y agradeceros tanto a Laura como a Fernando la Un placer. participación y Ascon y disculpar que nos hemos retrasado un poquito más del tiempo previsto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.